Terminó la primera jornada de la FMS y voy a intentar hacer un análisis y, en el caso que sea pertinente, dar algunas de las impresiones personales que tuve en el rol que me tocó cumplir. En primer lugar, fue la noche de las réplicas. De 5 batallas, 4 de ellas lo fueron y necesitaron esta instancia para definirse, y marcando un inicio bastante diferencial al del año pasado, en la cual no hubo ninguna, y desde la primera fecha pareció haber 2 campeonatos, el de arriba y el de abajo. Este inicio quizás sea casualidad, quizás sea la misma Córdoba, pero parece que desde este inicio vamos a tener un campeonato más cerrado, un campeonato donde cualquiera le pueda ganar a cualquiera, o al menos esto pasó en la primera fecha, donde un sub que debutó lo hizo de manera inmejorable, siendo un poco la revelación de la noche, sin opacar la otra gran sorpresa, que fue que Deto derribó al favorito a puro golpe directo. Vamos a ir de a poco desmenuzando algunas cuestiones, pero como decíamos, o como escribí en la nota para Urban Roster, se dio una lucha entre lo crudo y lo cocido, o entre la lógica de la vieja escuela y la nueva escuela. Pues si la planilla de alguna manera intenta buscar un ganador que no solo domine al otro, sino que lo supere técnicamente, es decir, buscando la lógica de la nueva escuela, el público cordobés, como también lo hizo el año pasado, pareció festejar mucho más la lógica de la vieja escuela, de la dominancia, del golpe directo. El resultado de esta dinámica fue estas réplicas y también esta idea de que la planilla desaparezca para terminar definiendo la competencia, para que una mano y no justamente la planilla sea quien decida quién es el ganador de la batalla. Si empezamos 1 a 1 las batallas, la batalla de Stuart y MKS fue una batalla muy pareja. Por un lado vimos a un Stuart mucho más concentrado, pensando en las pruebas, y por otro lado un MKS más elástico, más artístico por momento. Pensás que me guío por el odio y las palabras, la mierda que decís, la mente me taladra, que la gente me traiciona, eso es pura farla. El último tuvo un accidente y no volvió a contarla. Hubo momentos de uno y momentos de otro. Un momento interesante de MKS fue cuando logró conciliar esa cuestión más elástica, más artística con las temáticas. En el caso de Stuart, cuando logró en el Deluxe atacarlo fuertemente y acorralarlo con el argumento de por qué critica a Cacha, y esto fue un poco lo que dejó una sensación de que terminó un poco mejor Stuart. Y eso me parece muy bien, pero la cagaste, porque aunque después me bardees a mí, primero lo bardeaste. Capaz que no es campeón mundial, es el campeón internacional, pero aún así deja de criticar lo que nunca lograste. Sin embargo, fue una réplica y en esta MKS le ganó de manera unánime. La segunda batalla volvió a juntar a Replic con Cacha, como había sucedido en la última jornada de la temporada pasada, y interesantemente unió o juntó a 2 gallos con estilos muy diferentes. Por un lado, un Cacha que parece sostener un tipo de freestyle más deportivo, más seguro, que trabaja con estructuras que lo hacen muy regular, y por otro lado un Replic que parece ir más allá de la batalla, que busca un estilo basado en procedimientos y que tiene una búsqueda que aspira a cuestiones más artísticas que deportivas. Pongo la atención con cada rima que clavada, no te creas que eso cambió porque vos nunca me haces nada. No te gané el anterior, camarada, así que te gané. ¿Qué vas a hacer con mi versión mejorada? Otro empezó mucho más regular Cacha, pero en los momentos, o en determinados momentos, como suele suceder con Replic, donde los golpes pueden extenderse por más de un patrón, logró buenos momentos en la cual parece lo estructural dar paso a justamente una serie de decires que van mucho más allá de un golpe estructurado en 4 barras. Igual nadie apuesta pero gano, porque en recta te disparo, porque suelto metralleta que te rompe todo el cráneo, te lo hablo. Te parto en una sola pa' que sepa, te tiro metralleta va a romper tu cabeza, sepa. Me habla de la apuesta. Por mí apuesta la gente de conciencia despierta, los que sí piensan, no los que inventan, los que cumplen no los que intentan, los que lo hacen bien, para que lo entiendan, los que lo hacen y se convierten en leyendas verbales.
Un solo grito, me transformo en alma, convierto ritmos. Como dijimos, hubo momentos de uno y momentos de otro. Esto terminó en una réplica y finalmente fue Cacha quien se llevó la batalla. En relación a lo personal, yo tuve una visión distinta. Podría argumentar cuestiones técnicas, pero creo que no pasó por el lado técnico. No creo que tenga que ver con el cómo estructuraron. Pues creo que ambos estilos son estilos válidos, aunque son opuestos. Sino en relación a la argumentación, una y otra vez se fue dando desde el comienzo de la batalla una argumentación de Cacha, de alguna manera mostrarle o marcarle la lógica deportiva, marcarle el tema de los éxitos conseguidos y un poco remarcar los no conseguidos por su adversario. Eso es lo que pasa en instrumentales. Contra Asesino y Chuti estuve en las finales. Él no está en la final porque no tiene memoria. Yo estaba en la final ganando a los mejores de la historia. Y réplica le dijo una y otra vez que a él no le importaba ganar, que a él le importaba otra cosa. Y acá se enfrentaba a la idea de lo deportivo, lo pragmático, y por otro lado lo no pragmático, el hip hop, lo artístico. En lo personal yo sentí, voy a dar un ejemplo para que sea más claro, que era como que alguien me diga, vos sos rubio, yo le diga, soy pelado, y el otro insista, vos sos rubio, le digo, no, yo soy pelado, y el otro diga, vos sos rubio, y yo le diga, no, soy pelado. Yo sentía que lo que Cacha le estaba diciendo una y otra vez a Replic no coincidía con el estado de la cosa, que lo acusaba de cosas que no eran pertinentes justamente para una en sí como réplica, que parece siempre mantenerse en la misma línea. ¿Y qué me importa si es verdad? Yo vengo a rapear. No me interesa ganar, lo dije desde el primer segundo de la batalla y siguen habiendo canallas que la flashan y no entienden lo que te detalla. Para terminar, cuando repaso la batalla, coincido o me parece bien lo que se terminó dando en la batalla, pero también me parece bien haber marcado mis impresiones, haber votado según eso que sentía. Creo que el sistema de 5 jurados permite justamente que suceda esto, que no sea la impresión de uno solo el que determine un resultado, sino el convenio de 5 miradas que de algún punto terminan haciendo un promedio de las visiones que se dan en una batalla y que hace justamente que los resultados tengan un colchón, una amortiguación en tanto y en cuanto se establezca esa mirada de sentido común. Con respecto a Trueno y Sub, fue una batalla increíble. Vimos un Sub que antes de esta jornada no conocíamos y después de esta tenemos mucho de qué hablar. Un gallo que no solo se configura como un gallo de golpe muy fuerte y crudo, sino que también trabaja con arreglos de doble tempo, con respuestas muy potentes y utilizando una estructura que me pareció muy interesante porque recuerda a Woz, que es fluir en las dos primeras patrones y golpear en el segundo. Parece el payaso asesino, pero en el tiempo yo lo deprimo. Es demostrar cómo viene esta escena, la rima primera de este mendocino. ¿No te das cuenta que esto es el glosario? Yo Krusty, Bobo Patiño, siempre el secundario. Conciliando de alguna manera una función estética en la primera parte del pareado y una función funcional y de golpe, de qué decir, en la segunda parte. Si en el primero se privilegia el cómo, en el segundo se privilegia claramente el qué. Este tipo de estructuras hacen que el relleno se transforme en algo estético, por lo tanto deje de ser tal, y que el golpe de alguna manera sea potente en tanto y en cuanto permite esta variedad. Yo en la carrera vos, quédate afuera bro. No creo que seas como yo, cruzar fronteras te pego en la pera. Soy más de lo que se esperan, soy más de lo que quisiera. Domino la tierra entera. Trueno, que tiene una variedad muy interesante de recursos. Eso le permite, no solamente este año, sino el año pasado también, completar la planilla de muy buena manera. Sin embargo, daré la impresión de que la paradoja sigue siendo que a pesar de que logra juntar los puntos necesarios en la planilla, no logra determinar de convencer o de ganarle a su oponente. Una mano arriba, la verdad buena estructura, la mente que viene atentamente siempre que perdura, este que lo saca y lo desgasta forma mística, ey, que
qué locura, superé las estadísticas de lo que se pensaban que iba a rapear mal, que llegaba Trueno y que me iba a ganar. Pero es una locura, yo no soy un ser extraño y el olor a descenso no se quita con un baño. Vista no es extraño, te hace daño, pa. El estilo incita daño para improvisar, eso hace lo coherente. Es rapear como un loco volviendo loca a la gente. La batalla fue muy pareja. En la primera parte, de las pruebas más reñidas a consignas, pareció sumar algún punto más Trueno, sobre todo porque suele sumar en sus intervenciones skill y flow, algo que no sucedió este año, sino que también sucedió el año pasado. Es un gallo muy completo, que todos los rounds no solamente va fluyendo con un qué decir determinado, sino un cómo decir, que todo el tiempo va haciendo detallecitos musicales, detallecitos de skill, y eso hace que vaya sumando puntos. La segunda parte de la batalla, donde se trabaja más libre, también me pareció más reñida, quizás un poquito más arriba sub, pero a pesar de que eres el terreno del golpe, el terreno de este gallo, también Trueno logró hacer una serie de golpes fuertes, sobre todo a partir de la respuesta. Sub había metido el tema del padre como argumento repetido que se da en contra de Trueno, y Trueno sacó a la luz la idea de que el padre de Sub es policía, y a partir de ahí reestructuró, hizo una serie de golpes durante todo ese minuto que fueron golpeando sobre la debilidad de Sub, y Sub de alguna manera no pudo responder a este acorralamiento, sino que intentó cambiar de tema. Empieza la sangría, este rapero se la escribe, no es real. Yo que debo de mi familia no hablaría. Lo que no sabe la gente es que tu viejo es policía. Negámelo, a ver, negámelo. Dale tarado, mi viejo tiene el rap bien representado. El tuyo es un corrupto, le pega a los jubilados. Fue una réplica, el público no estuvo de acuerdo, lo manifestó públicamente. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el modelo que busca el FMS, la planilla, hace que los jueces observemos el freestyle sin categorías excluyentes, es decir, no buscando un gallo que golpee o fluya, sino un gallo que concilie estas cosas, y de alguna manera esa es un poco la gran virtud de Trueno, que es sumar puntos, porque en sus intervenciones suele hacer esta conciliación. Sin embargo, como decimos, la paradoja de Trueno es no poder terminar ganando estas batallas, y cuando ya no estuvo en la planilla, cuando la lógica ya no fue tabulada por un criterio de planilla, Sub ganó la batalla de manera unánime. Nacho Clan fue una batalla en la primera parte más pareja, donde vimos a Nacho, como nos tiene acostumbrado, muy concentrado en realizar las pruebas. Un Clan que lo vimos más concentrados que otras veces realizando las pruebas. Sin embargo, da la impresión de que el quiebre de la batalla se dio cuando en el minuto libre Nacho intentó de manera muy arriesgada hacer una serie de golpes que combinaban el doble tempo en los primeros patrones y el golpe en el segundo, y luego de varias intervenciones pareció quedarse sin aire. Eso le generó un problema en la voz, y también ese problema fue quitándole ese rendimiento en ascenso que estaba logrando en los minutos anteriores. El caso de Clan, como dijimos, lo vimos más regular, trabajar con cierta creatividad por momento, y cuando no la tenía, apoyándose en formas más regulares. Obviamente la gran novedad fue su dentadura, el haberse hecho los dientes, y no solo esto, sino toda la explicación que dio, todo el mensaje que dio en su momento para decir por qué realicé este acto. Obviamente que en el hip hop se piensa esta idea de lo real, no real, de lo superficial y lo profundo, y él explicó justamente que tenía que ver con dar un ejemplo a su hijo, con enseñarle a limpiarse los dientes. Muy interesante ese plus que suele dar Clan, y que lo hace justamente como una característica personal, esa idea de la humanidad, esa idea de transitividad, de qué podríamos ser nosotros, es en sí. Y por otro lado, esa búsqueda de hip hop real, esa idea de conectarse con la improvisación y de ser muy creativo en lo que hace. La última batalla fue una gran sorpresa. Deto fue en contra de los pronósticos y le ganó a quien considerábamos el favorito.
El ataque de Deto se basó en 2 líneas argumentales. Por un lado, reciclando aquel Papo Cebollita que se le decía cuando llegaba a las finales de Red Bull y finalmente no conseguía ganarlas. Esta idea de que no tenía la capacidad de ganar las finales, de achicarse en las finales. Y por otro lado, la línea argumental de las escritas que se viene dando después de aquel minuto con Cacha, y iba golpeando una y otra vez sobre estos puntos débiles ante un Papo que parecía ignorarlo y trabajar más ocupándose de sus técnicas, sumando puntos planillas. Ante un insistente ataque de Deto no parecía entrar. Un gran momento de Papo en relación a esto, o que pareció dominarlo, fue cuando en la temática Malvinas hizo 4 intervenciones, que es el tiempo de esta prueba, de manera muy coherente, casi haciendo un cuentito de la historia de Malvinas, pasando de un reto al Deto que había pensado en las Malvinas como ir él a recuperarla, a ubicarlo en un sistema histórico, a contar la idea de cómo fue esa guerra para los chicos, y terminando con la historia familiar. Realmente un minuto muy coherente, muy bien armado, y que quedará como uno de los grandes momentos de la noche. Del hip hop siempre mantuve la esencia, demostrando mi calidad y mi excelencia. Compara las Malvinas con una competencia, eso habla de su intelecto y de su inteligencia. ¿Recuperás las Malvinas, camarada? ¿En serio se lo gritás a la grada? Son menores que no entienden nada, que no saben que los mandaban con balas que estaban mojadas. No podían disparar, ni insultar, ni pararse frente a un inglés. No tenían nada. No tenían votos ni siquiera en urna, mientras los ingleses nos tiroteaban. Visión nocturna. ¿Qué mierda hablas, mediocre? ¿Qué mierda hablas de toque? Yo te miro en este tema y sonrío. Me estás hablando de la guerra que pelearon mis abuelos y mis tíos. Por un lado, entonces, vimos su dinámica en la cual Papo intentaba seguir una pelea con la planilla, tratando de ignorar los ataques de toque. Por un lado, vimos a un de toque fuertemente atacar a Papo, y finalmente en un momento pareció terminar de darse vuelta a esta historia cuando Papo intentó armar una idea en relación a quién no se había escrito una rima, buscando o pensando la idea de la hipocresía de los en sí, y Deto contestó una rima así, pero no una canción entera. Que levante las manos el que nunca pensó una rima, sin argumentos, competidor en tarima. Así son los rappers de las rimas. Todo hipócrita, mediocre rapero de la Argentina. Claro, mediocre. Este gordo careta que para boquear acá no te da la jeta. Todos pensamos una rima, esa es la receta, pero nadie se escribe una canción completa. Esto hizo estallar al público y de alguna manera terminó compensando con fuerza todo lo que Papo había logrado con destreza. Si Papo había sumado puntos a partir de justamente los skills y el flow y las técnicas, Deto lo hizo a puro argumento, a puro golpear desde lo crudo y lo directo. Una vez en la réplica, Deto siguió su línea argumental y terminó llevándose la batalla. Para finalizar, me parece muy interesante la FMS Argentina y sobre todo cierta rebeldía tanto de los en sí como del público. Si de alguna manera la FMS propone una serie de gallos más de oficio, más profesionales, que logren ir completando sus habilidades, que se vuelvan diestros. La FMS Argentina, tanto los en sí como el público, parece buscar algo mucho más allá que la destreza. Parecen buscar la idea de una serie de personajes, una serie de narrativas que se van generando en los enfrentamientos, buscando siempre algo más que eso, algo más que planilla, algo más. Y eso me parece muy interesante en la FMS, hace que justamente sea muy entretenida y que de alguna manera no se puedan establecer parámetros regulares. Sí, de alguna manera esta idea de la nueva escuela supone una serie de pactos en la cual no se puede ganar de cualquier manera. A veces la FMS Argentina parece meter cierta ley de la selva, cierta cuestión de vieja escuela en la cual cualquiera le puede ganar a cualquiera, donde las sorpresas son la lógica
Y de alguna manera en esta dinámica entre lo crudo y lo cocido, entre la vieja y la nueva escuela, parece construirse la FMS Argentina, y esto creo que le genera un plus, porque no se trata ni de vieja ni de nueva, sino de una síntesis de ambas que se va dando fecha tras fecha.